El nombre del mensaje el día de hoy es: hago lo que no quiero hacer. ¿Ok? Hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué no le dices a un lado, al que tienes a un lado: hago lo que no quiero hacer? No está muy motivador, ¿verdad? Pero, vamos a leer Romanos 7 del 16 al 25. ¿Ok? Fíjate lo que dice. Pero aunque hago lo que quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me seduce otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Padre, en esta hora te doy gracias. Te pido que un manto de gracia rodee toda esta casa, que un manto de amor llegue fuertemente a nosotros, pero sobre todo que tu verdad penetre lo más profundo de nuestro corazón. Espíritu de Dios, lo que preparé ya quedó. Ahora te doy todo el lugar a ti. Sé bienvenido a esta casa. Sé bienvenido a este lugar. Habla lo que tienes que hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esto que acabamos de leer en Romanos 7 está como medio confuso. Porque es Pablo. Si tú y yo somos muy atentos, Pablo es un hombre que lo podemos considerar como un hombre muy tajante, muy marcante. Lo que está bien, lo que está mal, lo que estás haciendo o es bueno o es malo. Vemos a un Pablo que viene y quiere como organizar a todo mundo y ponerlo en el camino correcto. Pero en estos versos nos damos cuenta que Pablo está diciendo, el mismo Pablo está diciendo: hago lo que no quiero hacer. Y aunque a veces quiero hacer lo bueno, no puedo porque hay algo malo dentro de mí. Y es mi naturaleza pecaminosa que me hace querer pecar constantemente. Y aunque y si lo podemos traducir a este tiempo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero aunque yo me arrepiento, aunque yo trato de no hacerlo, vuelvo a caer en la misma situación. Aunque no quiero gritarle a mis hijos, aunque no quiero gritar en casa, me desespero y vuelvo a gritar. Y aunque no quiero, vamos a poner ejemplos rápidos, no quiero llegar tarde al trabajo, no quiero faltarle el respeto a mi esposa, pero no quiero hacerlo. Pero hay algo dentro de mí que me provoca hacerlo. Hay algo dentro de mí que me incita o me seduce a hacerlo. ¿Sabes? No quiero ver cierta página en internet y aunque no quiero hacerlo, termino haciéndolo. Y es como que Pablo está diciendo: soy débil. Soy débil porque aunque no quiero hacerlo, lo termino haciendo. ¿Se les hace familiar, familia? No quiero decir malas palabras. Y al primero que se te mete, no sé cómo le diga cada quien, ¿no? Yo los bendigo. Digo: Señor, acumulas cosas de fuego sobre él. Sepulcros blanqueados son. Para vernos más espiritual, ¿verdad? Pero aunque no queremos hacer lo malo, ahí estamos, constantemente volviendo atrás, constantemente volviendo a la zona a la cual supuestamente nosotros nos habíamos arrepentido. Volvemos, y esto no es nada más el pecado, hay muchas áreas en las cuales constantemente estamos volviendo atrás. Yo quiero hacer una aclaración en esto que vamos a hablar el día de hoy. No solamente voy a hablar de hacer cosas malas o de estar equivocándote o errándole al blanco, sino de situaciones en las que volvemos atrás constantemente. Situaciones en las que constantemente
nos estamos enfrentando. Esa relación es tóxica. No sé si han visto esas niñas o esos muchachos. No, ya voy a terminar esta relación. Y vuelven a una relación tóxica. Oye, es que no puedo controlar mis ganas de beber. Y no es el problema beber. El problema es lo que pasa después de beber. Y volvemos a beber. Nunca más lo voy a hacer. Y volvemos a caer en esa misma situación. Es que a partir de ahora no voy a usar mis tarjetas de crédito tanto. Las voy a pagar a tiempo. Y las voy a usar solamente para lo que es justo. Ay, sentí como que la unción de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Meses sin intereses, Buen Fin, bendito Dios, la promoción que necesitaba. Para eso trabajo. ¿Y qué pasa? Volvemos a caer en aquellas cosas que nos tienen atado. Porque hay algo que debemos saber, que pecado es todo aquello que te mantenga atado y que tú no puedes dominar. ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te tiene? Porque vamos a ver la definición de lo que es pecado. La definición de lo que es pecado es cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta lo que es debido. Algunas personas dicen que pecado es cuando le erramos al blanco, cuando dejamos de atinarle a lo correcto. Entonces, fíjate lo que dice Romanos 6:12. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Entonces quiere decir que pecado es todo aquello que a ti te controla. Ejemplo, compras compulsivas, usar en exceso tarjetas de crédito. Ejemplo, no administrar correctamente lo que Dios te ha dado. Ejemplo, no ser una persona que dirija su casa correctamente. Todo eso, porque es bien fácil, mentira, pecado. No, que esta persona está haciendo pecado. No. A ver, la Biblia nos enseña que primero debemos ver lo que hay en nuestro ojo para después empezar a ver lo que hace el prójimo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que a ti te controla? ¿Qué es lo que a ti te mantiene, que toma el control de tu vida todos los días? Porque eso lo podemos considerar pecado. Tal vez en este momento vas a decir, ya vienen a decirme qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que vivir. Ya quieren lavarme el coco, ya no me quieren dejar disfrutar la vida, ya no quieren que yo pueda continuar y ser una persona alegre. Van a pedir en Misión Vida que empecemos a venir con falda larga y con el velo aquí en la cabeza. Y yo te voy a decir algo. Yo creo en la libertad de Cristo en las decisiones que tú puedes tomar. Creo firmemente en la libertad y en esta iglesia nosotros siempre vamos a predicar que hay una libertad en Cristo. Y cuando hablamos de libertad en Cristo, estamos hablando de personas que pueden decidir libremente lo que quieren o lo que no quieren. Aquí no andamos sobre ti, tú te puedes ir de vacaciones el domingo y ¿por qué no vino? ¿Qué pasó? Te fuiste de vacaciones. ¿Y Dios primero? ¿Qué pasó? A mí me excomulgaron una vez que falté a la iglesia, porque era aniversario de la iglesia. Lástima, yo ya tenía mis vacaciones planeadas. Pero el malo es uno. En Misión Videos tú eres libre de decidir. Porque creo yo fielmente que una persona que no sabe decidir también es una persona que está pecando. Una persona que no puede tomar sus propias decisiones de decir, voy a dejar de hacer esto porque yo quiero y no porque alguien más me lo impuso, es una persona que realmente no está siendo sincera consigo mismo. Lo que tú dejes de hacer o no dejes de hacer, que sea una decisión personal y sea una decisión propia. Que nadie más venga y te imponga una decisión. Aprende a decidir por ti. ¿Por qué? ¿Y por qué tratamos en Misión Vida de enseñarte a decidir? Porque en los postreros tiempos habrá tiempos donde van a venir a preguntarte, ¿eres cristiano? ¿Y qué vas a contestar? No, pues mi pastor dice que sí soy cristiano. No, lo soy. Soy creyente. Oye, ¿por qué no haces esto? Porque no me conviene. Simplemente por lo que no me conviene. Fíjate bien lo que dice 1 Corintios 10:23. Dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Algunas versiones dicen que todo le es lícito, pero no todo me conviene. Y esa misma versión que te estoy manejando que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, te vuelve a repetir, todo me es lícito, pero yo no dejaré que ninguna de estas cosas me domine.
Entonces, si Pablo nos está enseñando y nos está diciendo, todo te es lícito, quiere decir que todo te es permitido. Pastor, pero eso no se predica en la iglesia. Pero Pablo lo dijo en la palabra, ¿por qué no lo podemos hablar así? Pablo lo está diciendo, todo te es permitido. Quiere decir que tú decides lo que vas a hacer. Quiere decir que tú tienes que poner en una balanza aquellas cosas que vas a hacer y pensar, ¿esto que estoy a punto de hacer me es de provecho? ¿Esto que estoy a punto de hacer me edifica como persona? ¿Esto que estoy a punto de esta tarjeta de crédito que estoy a punto de utilizar, o esto que voy a comprar, me va a ser de provecho? ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente va a beneficiar mi vida? ¿Realmente va a beneficiar lo que soy? ¿Realmente edifica parte de mi corazón? ¿Edifica parte de lo que soy? Entonces ahí es donde comienzas a tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones y ser personas que aprendamos a decidir. Pero bueno, ¿hacia dónde yo tengo que decidir? Hacia lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Hacia lo que la palabra de Dios está marcando y está poniendo para nosotros. Y me encanta decir lo siguiente, pero la palabra de Dios no es un libro de reglas y restricciones. La palabra de Dios es una guía que nos enseña a tener una buena vida, disfrutable y que valga la pena vivirla. La palabra de Dios nos guía, nos enseña, nos instruye, empieza y comienza a tener algo en nosotros que nos provoca podernos acercar a Dios. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el problema de cuando tú y yo le erramos al blanco, de cuando tú y yo pecamos o de que tú y yo hacemos cosas que sabemos que no está bien? El problema es que automáticamente comenzamos a alejarnos de Dios. Automáticamente tomamos la decisión de acercarnos, pero nos da cierta vergüenza podernos acercar porque estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sabes? No me puedo acercar a Dios porque quiero acercarme, pero recuerdo la vergüenza que tengo de haberle fallado en lo privado y eso me hace no poderme acercar a Dios. Es que me quiero acercar a Dios, pero me da tanta vergüenza mis acciones, lo que hice, lo que provoqué. Y a mí me encanta el hecho de que tenemos un Dios que nos ama, pero yo no sé, algunos de aquí, yo ahorita ando en ese tiempo, como ya viene Cobra Kai 5, yo ando en ese tiempo de volverlo a ver desde el principio, ¿ok? ¿Saben lo que hablo? ¿No? Necesitan buscar a Dios. Cobra Kai es una serie de karate que es como la continuación de Karate Kid, ¿ok? ¿Les tocó ver Karate Kid? Pues la continuación, ya no son jóvenes los actores principales, ahora son chavorrucos, tratando de enseñar a adolescentes. Y comienza Cobra Kai y resulta que tú te quedas cuando ves Karate Kid con la influencia de que Cobra Kai es malo porque el entrenador era malo. Y resulta que en estas nuevas temporadas Cobra Kai es bueno. Es bueno. Y el sensei, el malo, se me olvidó el nombre, Johnny Lawrence, en esta es el que piensa y el que estudió con Miyagi-Do y respiración y es el que actúa impulsivamente. Y sabes, esta serie, al estarla viendo y no sé cómo va a terminar a las 5, así que espero no me cambie la visión de lo que quiero hablar hoy. Pero, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que te quiero decir? Si tú te pones a verla, estos muchachos están peleando y muchas veces no quieren pelear, pero las circunstancias de lo que les están enseñando, las circunstancias de lo que están viendo y el duelo entre dos adultos porque en su adolescencia tuvieron problemas, los llevan a cometer ciertos errores. Y sabes, muchas veces como iglesia estamos de la misma manera. Lo que nos han enseñado, lo que nos han predicado, lo que hemos vivido, nos llevan a cometer ciertos errores que provocan de una u otra manera que nos alejemos de Dios. Y el problema de alejarte de Dios es que dejas automáticamente de buscar hacer lo correcto. Dejas automáticamente de tratar de dejar de hacer aquello que no es malo. Y ahora, si todo me es lícito, si todo me es permitido, ¿qué es lo que Dios no me permite? Porque aquí se pone intensa la cosa. A ver, ¿habrá algo que Dios no me permita? Porque si vemos Corintios, nos está diciendo que todo me es permitido. Todo me es lícito.
¿Habrá algo que Dios no me permita? ¿Hay algo que Dios no me permita hacer? Y si soy sincero, y si soy muy honesto con ustedes, tenemos un Dios que nos permite hacer lo que queramos. Pastor, pero es que Dios es fuego consumidor y Dios odia el pecado, al pecado. Pero tus decisiones las respeta. Nuestras decisiones las respeta. Pastor, pero ¿qué está diciendo? No, es en serio, las respeta. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Dios te obligó a estar el día de hoy aquí? Levanta la mano el que Dios lo obligó a estar el día de hoy. Nadie. Vamos a ver, ¿Dios te obliga a no mentir? ¿Dios te obliga a no robar? ¿Dios te obliga a no gritarle a tu esposa? ¿Faltar el respeto a tu esposo? ¿Dios te obliga? Porque nadie en este lugar puede decir que sí, Dios me obligó. Nadie en este lugar puede decir, no, Dios me obligó a venir, por eso estoy aquí. Está como los pastores que dicen, respeto, ya se me salió, lo tengo que decir, no los voy a dejar con la duda. Pero llegan y se paran enfrente y dicen, Dios me habló y me acaba de cambiar el tema. O sea que durante 2 semanas que estás preparándote para el mensaje, Dios te estaba hablando y a Dios se le ocurre 2 minutos antes cambiarte el tema. O sea que durante 2 semanas a Dios no se le iba a ocurrir cambiarte el tema. O sea, hasta que va a estar enfrente para que des un mensaje erróneo con muchos problemas doctrinales, vas a empezar a hablar lo que Dios te dice. Impulsado por necesidades dentro de la congregación. Dios te permite, pero en medio de lo que te permite, quiere que tú decidas por Él. Dios quiere que tú decidas por Él. Y cuando estoy hablando de que decidas por Él, estoy hablando que tú decidas no mentir. Que seas tú quien decide no robar. Que seas tú quien decide no hacer lo que va en contra de la palabra de Dios. Que seas tú quien lo decide. Que nadie más lo decida por ti. Que seas tú quien lo esté decidiendo. Porque la mayoría del tiempo vemos cristianos que alguien más decidió por ellos. A lo largo del tiempo me he topado con tantas personas que alguien más decidió por ellos. ¿Qué es lo que termina pasando? Se terminan alejando del evangelio. Porque nunca conocieron el verdadero evangelio. Es cierto que la Biblia nos dice y nos marca que tú y yo debemos ser personas que vivamos en santidad. Es cierto que la palabra de Dios nos marca que debemos ser personas íntegras, rectas delante de sus ojos. Pero en el transcurso de llegar a ser el varón perfecto que es Cristo, porque tenemos que llegar a ese punto, muchos de nosotros nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores que nos pueden costar demasiado. Errores que nos pueden costar nuestro matrimonio, errores que nos pueden costar nuestra familia, errores que nos pueden costar nuestro trabajo, nuestra integridad como personas. Es cierto que cuando tú y yo tomamos malas decisiones, esas decisiones van a tener una influencia sobre nosotros, negativa o positiva. Es por eso que tú y yo debemos respaldar nuestras decisiones con algo llamado convicción. Con algo llamado, lo decidí yo. ¿Por qué no tomas? Porque es mi decisión. Y esa decisión tal vez va a hacer que personas que estaban a tu alrededor se empiezan a alejar. Pero si esa es una decisión que alguien más puso en ti, cuando las personas se alejen, tú te vas a sentir mal. Pero si esa decisión la tomaste tú por una convicción personal, porque sabes y reconoces que es algo que Dios está pidiendo para tu vida, entonces dices, se alejaron, pero es lo mejor para mí. Oye, pero es que esta decisión que estoy tomando en este momento, tal vez de no decirle que sí a un proveedor para que me invite a comer y hablar de negocios, tal vez a lo mejor me afecta en mi bolsillo, pero te afecta también en tu integridad como persona. Porque estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y cuando venga la escasez financiera, no vas a decir, hubiera ido a esa cena. Vas a decir, bendito Dios, me sigo manteniendo firme y aunque me falte, pero honrado sigo siendo. Y Dios va a proveer. Ser creyentes que aprendan a tomar decisiones. Porque todo te es permitido. Pero ¿qué es lo que a ti te conviene? Como padres, sabemos lo que le conviene a nuestros hijos. Yo sé lo que le conviene a mi hija. Yo sé, cuando tenga 16, 17 años, yo también voy a saber lo que le conviene.
pero yo le quiero enseñar a tomar decisiones. Que ella tome decisiones firmes. Y Dios quiere que tú y yo seamos personas que tomemos decisiones. El pecado viene a nuestra vida y nos hace tambalear a tal punto que nuestras decisiones sean decisiones débiles. Decisiones no firmes. Porque Pablo estaba diciendo, quiero no hacer lo malo, pero al final de cuentas termino haciéndolo. Quiero portarme bien, pero al final de cuentas termino portándome mal. Es que quiero dejar de hacer ciertas cosas, pero cuando trato de hacerlo, y es una lucha que hay interna dentro de mí, y cuando trato de no hacerlo, al final termino haciéndolo. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que es mi naturaleza pecaminosa. Es el pecado quien me domina muchas veces. Es el pecado quien me controla. ¿Y por qué el pecado nos domina o por qué nos controla? ¿O por qué nuestra naturaleza pecaminosa toma el control de nuestras vidas? Porque no hemos aprendido a decidir con firmeza lo que queremos. Estamos como aquellos que dicen que van a hacer algo y empiezan muy bien, comienzan a hacerlo, pero al tiempo volvemos hacia atrás. Y volvemos hacia atrás. A veces decimos, Señor, nunca, no más, basta con esto. ¿Y qué pasa el tiempo? Volvemos atrás. Y caemos una vez más en volver atrás. Señor, no voy a tener conversaciones con esa persona. Señor, voy a aprender a decir la verdad en todo momento. ¿Qué es aquellas cosas que el día de hoy te están dominando? Porque todo eso que te domina, todo eso que te controla, te está haciendo que te salgas del blanco correcto que es Cristo. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado tratar de no caer en lo mismo y vuelven a caer? ¿Les ha pasado tratar de decirle a Dios, Señor, nunca más lo vuelvo a hacer? Nunca más lo vuelvo a hacer. Y vuelves a caer. Vuelves a cometer errores. Sigues errando el blanco. Sigues mintiendo, sigues levantando la voz, sigues viendo lo que no debes de ver, sigues metiéndote en conversaciones ajenas, sigues inventando historias ajenas, sigues mintiendo por cosas tan simples como llegar tarde al trabajo. ¿Por qué llegaste tarde? No, es que se me metió un carro, porque me quedé dormido y punto. Preferible que te descuenten a que no seas una persona con verdad en tu boca. Es que el bono te lo gastas en papitas, te lo gastas en cosas que... Es más, te lo gastas en pagar el mínimo en la tarjeta de crédito. Mejor gástatelo en decir la verdad. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué está pasando eso en nuestra vida? Pablo estaba como en una encrucijada en la cual en ese momento él quería hacer lo correcto, constantemente buscaba tomar la decisión correcta, pero él no podía hacerlo porque había algo que lo detenía, había algo que lo frenaba, y eso era nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto a mí me enseña algo. Sí, Pablo, porque yo considero a Pablo un hombre extraordinario en la palabra de Dios. Mira, Pablo es el que viene y son tantas las cartas que él viene que de él sale la doctrina cristiana, o lo que muchos creemos que es lo correcto como doctrina cristiana. Y Pablo escribe tantas cartas y vemos un Pablo tan reacio a que se vea y se predique la verdad. Y Pablo está diciendo como si estuviera en un momento mareado o en un momento de esos momentos donde empiezas a hablar y sueltas todo lo que tienes que soltar. Y Pablo decía, mira, quiero hacer lo bueno, pero de repente me voy hacia lo malo. Me esfuerzo por vivir en santidad, pero de repente el pecado me domina, ¿sabes? Y quiero volver a hacer lo correcto, pero una vez más vuelvo hacia atrás y me voy haciendo hacia atrás. Hay algo en mí que provoca que no pueda seguir adelante. Hay algo en mí que provoca que no pueda hacer lo correcto. Pablo diciendo eso, bendita gracia de Dios.
Porque si Pablo, el hombre más estricto de la palabra de Dios en ese tiempo, viene a decir eso, me da la gracia de entender que no estoy solo. Que no estoy solo como persona. Que no estoy solo como una persona que se equivoca o como que erra el blanco. Que hay gente que está experimentando lo mismo que yo. Que hay personas que estamos en una lucha constante. Que hay personas que estamos buscando hacer lo bueno y que en ese ínter de buscar hacer lo bueno nos equivocamos. En ese ínter de buscar, de dejar de ser mentira, de repente se nos escapa una. En ese ínter de ser personas que tratamos de dejar de juzgar, de repente pasa el hermanito fulanito y a él todavía no puedo dejar de juzgarlo. Esa persona que me hirió y que a todo mundo puedo perdonar, pero a él no lo puedo perdonar. Pablo nos viene a decir, sí va a ser una vida difícil en la cuestión del pecado, porque el pecado va a estar constantemente incitándote a que vuelvas atrás. El pecado o las malas decisiones que tomamos va a ser una constancia que van a estar buscando que tú y yo volvamos atrás. Y sabes, a veces parece que nos gusta vivir caminando hacia atrás. A veces parece que preferimos caminar hacia atrás todo el tiempo. Que es como más fácil caminar hacia atrás que intentar avanzar y seguir adelante en lo que tomamos como decisión. A veces creemos, parece que tomas decisiones y dices, Señor, nunca más. Y te paras al día siguiente y parece que tú creíste que habías avanzado, pero al día siguiente te das cuenta que vas caminando hacia atrás cada vez más. Definitivamente el pecado nos separa de Dios. Pero no porque Dios se quiera separar de nosotros, sino porque a nosotros decidimos separarnos de Él. Hay una historia en la Biblia, y es bueno decirlo, pero la palabra de Dios dice, porque cuando todos pecaron, somos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Cuando tú y yo pecamos, literalmente estamos yendo en contra de Dios. Pero oh belleza del Dios que tenemos. Si me puedes ayudar con el piano, por favor. Y a veces decimos, la palabra de Dios es dura. ¿Qué es pecado? Celos, borrachera. ¿Qué es pecado? Mentiras, idolatría, pecados sexuales. ¿Qué es pecado? Porque yo te aseguro que en este lugar todos nos encontramos en algún punto en un pecado. Lo que dice la palabra de Dios que son las obras de la carne. Nos encontramos en mentira, nos encontramos en celo. Pastor, celos, ¿eres celoso? ¿Estás pecado? Así es fácil. No, pero es que son celos sanos, no hay celos sanos. No hay celos sanos. Son celos, es pecado. No, es que celo a mi esposa porque no puede estar con nadie más. Desconfianza. Celos son celos. No, es que mi novia es mía. Celos son celos, pecado. No, pastor, pero es que el celo no está tan mal como aquel que mata. Yo no he visto la Biblia que diga que pecados tranquilos, pecados fuertes. Los llama igual, pecado. Mentira, robo, maldecir, pecados sexuales. Pecado es pecado. Y en Dios todos son iguales. A lo mejor dicen, no, en Misión Vida aman a las personas, aceptan a las personas. Sí las aceptamos, pero siempre vamos a hablar la verdad. Siempre vamos a hablar la verdad. Y te voy a decir cuál es la verdad. Y yo quiero que tú sepas cuál es la verdad. Porque a lo mejor en este momento estás diciendo, me voy al infierno. A lo mejor en este momento estás diciendo, con lo que me están predicando no hay lugar para mí en el cielo. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo me encuentro celos, yo. Pecado sexual, yo. Mentira, yo. Pues ¿a dónde me voy a ir? Porque a lo mejor nos encontramos en ese momento que dices, oye, vengo de la casa, le acabo de pegar una gritada a mi esposa. Deja tú, no le tengas miedo a Dios cuando le gritas a tu esposa. Dale miedo a tu esposa que se va a enojar un día y va a ver. Y a lo mejor tú dices en este momento, es que entonces Dios no me ama. Entonces Dios no quiere nada conmigo. Número uno, lo que tienes que entender es que todos en este lugar somos pecadores de maneras diferentes. Unos pecamos de una manera, otros pecamos de otra manera distinta.
Pero todos en este lugar somos obras en proceso, que estamos siendo perfeccionados día con día, que somos personas que luchamos constantemente con ser mejores. Pero nadie aquí puede decir yo soy bueno, yo soy santo, yo me parezco a Jesucristo. Nadie aquí puede decirlo. Todos pecamos. Todos. Pero la gran noticia. Y te lo voy a contar a través de una historia. El libro de Oseas es uno de los libros de mayor gracia en la Biblia. Y cuenta la historia que un día Oseas recibe una carta o recibe la voz de Dios. Y Dios le dice: Oseas, es tiempo de casarte. Oseas, a sus 80 años. No dice la Biblia que sea 80 años, pero en ese tiempo más o menos era el promedio en el cual a alguien lo consideraban profeta. Y Oseas haber dicho: ¿de qué? ¿Casarme? Uy, bendito sea el Señor. Sí, ya tengo a tu esposa. Wow, mira, no voy a batallar en conquistarla. Ya Dios tiene el control. Entonces Dios le habla a Oseas y le dice: sí, tu esposa se llama Gomer. ¿Quién es Gomer? Si tú y yo leemos el libro de Oseas, nos vamos a dar cuenta que Gomer era una prostituta. ¿Cómo el profeta de Dios de ese tiempo se iba a casar con una prostituta? Bueno, solamente a Dios se le pueden ocurrir esas cosas. Dios le dice: quiero que vayas a donde está y la tomes como esposa. Oseas, al ser un profeta de Dios, al ser un hombre de Dios, toma la decisión de acercarse e ir a buscar a Gomer al prostíbulo, donde ella se encontraba. Lo más curioso de todo es, imagínate esa conversación. ¿Alguien ha visto a Gomer? No, pues está en tal lugar. Hola, ¿tú eres Gomer? Sí. Oye, pues, se va a escuchar raro lo que te voy a decir, pero Dios me dijo que me tengo que casar contigo. Yo me imagino la respuesta de Gomer. Yo jamás voy a olvidar cuando le dije a mi esposa que me gustaba y que quería casarme con ella. No le dije que me quería casar tan directo, pero le dije: esto va para casarnos. Ese quedó en silencio. Los peores 30 segundos de mi vida, yo lo sentí como 2 horas. Pero imagínate a Gomer. A ver, Oseas, barajéamela más despacio. Dios pensó en mí. Yo, una prostituta. Yo, una persona que estoy decidiendo todos los días ir en contra de Dios. ¿Me estás diciendo que Dios pensó en mí? Y Oseas la toma como esposa. Gomer acepta ser su esposa. Y al momento de ella convertirse en la esposa del profeta de ese tiempo, su nombre cambia. Su persona cambia. De ser la ramera se empieza a convertir en la esposa del hombre de Dios. Toda su historia comienza a cambiar tan solamente porque tenemos un Dios que nos ama tanto que no importa nuestra historia, no importan nuestras decisiones, no importan nuestros errores, no importa nuestro pecado. Tenemos un Dios que nos ama tanto que está dispuesto a ir por nosotros a cualquier rincón del mundo sin importar lo que las demás personas digan. Sabes, en esta iglesia no importa lo que te dijeron en otro lugar. Aquí te amamos y te aceptamos. Y vamos a ir a cualquier rincón con tal de que sepas que Dios te ama. Y vamos a ir por las personas de todos lugares con tal de que sepan que tenemos un Dios que nos ama. Y sabes, la historia es tan bonita que a lo mejor decimos: wow, Gomer, su vida cambió. Todo cambió para ella, de no tener nada, de tener que trabajar vendiendo su cuerpo. Ahora era una mujer de bien, que tenía una casa, que tuvo 3 hijos porque Dios la amó tanto que hasta hijos le dio. Wow, su vida cambió. Pero adivinen qué. En Oseas 2 nos muestra que un día Gomer empezó a extrañar su antigua manera de vivir. Y decide abandonar a su esposo y a sus 3 hijos para vivir de la manera que vivía anteriormente. Y ahí es donde nos encontramos nosotros. Porque todos aquí en algún momento ya hemos venido a Cristo. Todos aquí en algún momento le hemos dicho a Dios: Dios, te entregamos nuestra vida.
Pero en el transcurso del tiempo nos vamos dando cuenta que las cosas comienzan a fallar, que las cosas comienzan a salir mal, que aunque intento portarme de la manera correcta, a veces no puedo. Y eso me hace volver atrás. Miren, muchos de aquí hemos sido tan decepcionados por la iglesia que tal vez estamos en ese punto donde decimos: es la última oportunidad que le doy a la iglesia, es la última oportunidad que le doy a Dios. Hace poco platicaba con alguien y me decía: Misión Vida es la última oportunidad que le doy a Dios. Y sentí tanta responsabilidad y me empecé a estresar y empecé a decirle: Dios, ¿cómo poder trabajar a estas personas? ¿Cómo poder amarlas para que esa última oportunidad sea usada de la manera correcta? Y a veces, por no herir el corazón de las personas o por no herir el corazón de alguien, tratamos de diluir el evangelio y en algunas iglesias se empiezan a convertir en un coaching de vida, se empiezan a convertir en líderes o empiezan a buscar la manera de desarrollar tu talento. Pero en este lugar siempre te vamos a hablar con la verdad. Y algo que a mí me impacta es el hecho de que a pesar de que Gomer volvió atrás, de repente Dios llega una vez más con Oseas y le dice: ve y tómala de nuevo por esposa. Ve y tómala de nuevo por esposa. ¿Cómo? Gomer le falló a Dios y aún así Dios siguió pensando en ella. En esa historia, Oseas representa lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y Gomer nos representa a nosotros, que constantemente estamos yendo en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Pero fíjate bien lo que dice Oseas 2:14. Y con esto vamos a terminar. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Porque si algo es sincero y honesto, es que Dios no se asusta de tu pecado. Porque si algo es real y es verdadero, es que Dios te ama a pesar de la condición en la que te encuentras. Y tal vez la iglesia te ha dicho: sí, pero Dios no te deja como estás. No, Dios no nos deja como estamos, pero nos permite decidir. Y esa, mi querida iglesia, es tu responsabilidad. Es cierto que Dios me ama con todo lo que es cierto que Dios ha dado todo por nosotros, es cierto que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto, pero la decisión de creer o no está en ti y en nadie más. La decisión de decirle al mundo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, está en ti y en nadie más. La decisión de pararte todos los días y ir delante del mundo y decirle: Cristo vive en mí, por eso me comporto de tal manera. A mí nadie me pidió que dejara de hacer las cosas, yo decidí hacerlo. A mí nadie me dijo que no fuera un adúltero, a mí yo lo decidí. Yo no necesito estar haciendo el pecado, yo no necesito, es mi decisión y de nadie más. Y en el proceso en el que tú decides, déjame decirte que tienes un Dios que te ama. En el proceso en el que decides separarte del mundo, en el proceso en el que decides separarte de aquellas cosas que tal vez te duelen, Dios te ama. Y cuando hablamos del mundo, no estoy hablando de las personas, sino de aquellas cosas que están abundando en tu corazón. Porque a veces el mundo es tan grande como aquellas cosas que permites que entren en ti. Dios te ama. Dios te ama. Perdónate. Perdónate tú misma. Perdónate tú mismo. Aprende a aceptar el amor de Dios en tu vida. Aprende a aceptar que eres una persona amada, que eres una persona aceptada.
Te equivocas como todos. Tienes errores como todos. Que pecas como todos. Recuerda que tienes un Dios que te ama y que está dispuesto a ir a donde quiera que tú estés. Hay una historia en la Biblia que dice que un día se pierde una oveja y que el pastor deja 99 guardaditas y va por una. Hay días que somos las 99, pero casi la mayoría del tiempo somos esa una oveja. Y sabes, si Jesucristo tuviera que dar su vida nada más por ti, la hubiera dado. Porque hay un valor extraordinario en ti. Al final, eres su hijo y Él te ama. Y en eso tenemos que aprender a vivir todos los días de nuestra vida. Si tú que estás en este lugar y dices, ¿sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, Gio? He caminado muchas veces atrás. Me gustaría comenzar a caminar hacia enfrente. Sabes, muchas veces me he decidido por el pecado, pero quiero empezar a decidir por Cristo. Sabes, muchas veces hago lo que no quiero y levanto la voz cuando no debo, peco cuando no debería de pecar. Pero sabes, quiero pedirle dominio propio al Señor.